Episodio número 3269. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 4 de noviembre. Decisiones equivocadas. Avanzando en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Durante esta semana hemos estado abordando diversos temas. El pasado sábado domingo estuvimos viendo incumplimiento del pacto. Luego entonces, en el día de ayer, lunes, el pecado de Acán. Y para hoy, decisiones equivocadas. Hemos contado también con los poderosos comentarios del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos envió un primer comentario para la parte del sábado domingo, y para hoy tenemos un comentario sin desperdicios que nos va a ilustrar un tema muy interesante acerca de esto que estamos hablando de Acán. Y al final del programa, como en cada cierre, vamos a compartir la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a poder tomar buenas decisiones, y gracias por esta buena decisión que hemos tomado de estudiar tu palabra, de estar juntos en este estudio. Bendice a cada oyente, a cada familia representada, y que juntos podamos hacer lo que tú nos has encomendado. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decisiones equivocadas. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 7, versículos 19 al 21, para responder varias preguntas. Primero, ¿qué pide Josué a Acán? Segundo, ¿qué significa esta petición? Y tercero, ¿cómo entendemos la confesión de Acán? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Josué, el capítulo 7, los versículos del 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahí está lo que dice Josué capítulo 7, los versículos del 19 al 21. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué pide Josué a Acán? ¿Qué significa esta petición? ¿Y cómo entendemos la confesión de Acán? Aquí escribí: Josué pide a Acán que confiese su pecado y dé gloria a Jehová, diciéndole en qué consistió su pecado. Esa petición significaba que ya fue descubierto, que diga por qué fue condenado. Y la confesión de Acán
vino muy tarde, ya que fue cuando se señaló personalmente y no antes, cuando Josué fue a investigar con Dios y peor aún, luego de haber muerto 36 personas por su pecado. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Cuando vemos todo esto que pasó con Acán, uno diría, pero ¿cuál fue el problema? Porque él dijo lo que pasó. Sí, pero lo dijo muy tarde, como muchas veces sucede. Dios nos da una gracia, un tiempo de misericordia y esperamos a lo último para tomar una buena decisión. A veces en una cama, a veces postrados, pero ya es muy tarde en el sentido de que Dios quería utilizarte, Dios quería utilizarme con mis mejores energías, pero esas se las dimos al mundo. Aún así, Dios no nos rechaza, pero evidentemente el caso aquí es diferente. Josué pidió a Acán que hiciera dos cosas. Primero, que diera gloria a Dios y lo honrara. Segundo, que confesara lo que había hecho y no lo encubriera. Prácticamente el autor y su servidor tenemos la misma respuesta en esta parte. Acán debía tributar alabanza a Dios, admitiendo lo que había hecho. El término hebreo traducido como confiesa o declara es todah. Puede referirse tanto a la acción de gracias como a la confesión del pecado. Lamentablemente, no hay en el texto bíblico indicación alguna de que Acán diera muestra de verdadero arrepentimiento. Su desafiante actitud indicaba que era un transgresor prepotente para el que no había expiación según la ley de Moisés. Y esto es sumamente interesante porque nosotros, por el asunto de no entender bien el hebreo, de no estar tan metidos o imbuidos de la liturgia, de el folclore, la costumbre, los términos, todos esos detalles, no podemos ver la prepotencia, pero evidentemente, si no hay remisión de pecado para él, es porque no hubo tal cosa como un arrepentimiento. Las palabras de Acán en Josué capítulo 7, versículo 21, recuerdan la caída de Adán y Eva. Ella vio, Ra, que el árbol era deseable, Hamad, y finalmente tomó la Ka de su fruto. Todas esas son expresiones hebreas. Lo de ella vio, repetimos, Ra, lo de era deseable, Hamad, y lo de tomó la Ka de su fruto. Todo esto, Acán en su confesión admitió que vio, es decir, Ra, en el botín un hermoso manto babilónico, específicamente 200 siclos de plata, que era una especie de 2,3 kilogramos, y un lingote de oro. Entonces los codició, es decir, Hamad, y los tomó, la Ka, los mismos verbos de la acción que hizo Eva en el Edén cuando hizo, ¿verdad?, lo que hizo con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al igual que en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de que Dios desea lo mejor para sus criaturas y sospechar que les ocultaba deleites extraordinarios que solo pertenecen al ámbito de la deidad. O sea, este es un pecado terrible, un pecado bien grave que indica que las personas no están de acuerdo o conformes con lo que Dios les ha dado, porque dicen, no, yo quiero más, y yo codicio eso, y yo deseo eso vehementemente, no importa lo que tenga que hacer y por encima de quien tenga que ponerme. Cuando es así la cosa, entonces ya tiene que haber un alto. Y precisamente ahora también habrá un alto para escuchar el poderoso comentario del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar de una narración perturbadora.
Bienvenido, pastor y profesor. La muerte de los hijos de Acán por causa del pecado de éste ha causado mucha perturbación a los lectores de la Biblia a través de las edades. Josué capítulo 7, versículo 21, dice que Acán, al momento de combatir contra los de Jericó, codició un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Los tomó y los enterró en su tienda. Evidentemente, debemos ver aquí algo interesante. Para que Acán pudiera hacer esto, toda su familia debió haberlo visto, sus hijos, su esposa, todos los que habitaban con él. De ahí que, al ver lo que él hizo, tenían la obligación de proclamar ante el pueblo, o al menos a los dirigentes de Israel, a Josué, que su padre había tomado todo esto. Sin embargo, no lo hicieron. Entiendo que muchas veces uno podrá decir, pero es el papá. ¿Qué poder tenían ellos para denunciar a su padre? En el pueblo de Israel, el bien era comunal o el mal era comunal. Por lo tanto, cuando se pecaba, el mal traía maldiciones para todos, lo que indica que ellos estaban bien claros con este concepto de denunciar la maldad, de denunciar el pecado. Al no denunciarlo, se hacían cómplices, participantes del pecado. Evidentemente no tenemos todos los detalles del texto bíblico, pero sí sabemos que Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El padre no pagará por el pecado del hijo, ni el hijo pagará por el pecado del padre. Si Dios dice esto en Ezequiel capítulo 18, ya en el tiempo de Ezequiel, no es porque Dios se lo inventara en ese tiempo. Ya esto es un concepto que Dios tiene desde el principio. Cada quien debe pagar por su pecado. No es que en el tiempo de Josué Dios permitía que los hijos fueran castigados por los pecados del padre y el padre castigado por los pecados de los hijos. Y luego, en el tiempo de Ezequiel, Dios venga y cambie y diga, bueno, esto como que no conviene. Vamos a cambiar la norma, vamos a cambiar la regla. No, Dios es consistente. Por lo tanto, hay detalles que evidentemente no vamos a comprender, no vamos a entender de este suceso de Josué capítulo 7. Sin embargo, sí debemos tener la seguridad, la certeza de que, número 1, Dios es amor. Número 2, Dios anda buscando que esto no se vuelva a repetir, porque Él quiere que el pueblo de Israel sea un pueblo santo, un pueblo sagrado, un pueblo que le adore, que el pacto no sea quebrantado. Y número 3, que estas personas que van a entrar a la tierra prometida puedan mostrar el carácter amoroso del verdadero Dios. De nuevo, no hay evidencia de que Dios esté aquí haciendo una injusticia, pero sí podemos decir que no tenemos todos los detalles. Confiemos en que Dios usó la mejor alternativa. Nosotros no tenemos todos los detalles de la historia, pero Dios sí tiene todos los detalles de la historia. Dios conoce todo. Dios sabe lo que manda y Dios sabe lo que permite, para el bien de nosotros y también para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este excelente comentario. Una vez más,
muy importante para entender esta narración perturbadora acerca de la muerte de los hijos de Acán. Ellos, como usted bien señala, no eran inocentes, ya que fueron cómplices con su padre de haber tomado el manto babilónico. Muy brillante la explicación de que Dios es amor y es consistente en toda la Biblia. Por otro lado, como el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios es consistente en todo el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Y muy de acuerdo de que no tenemos todos los detalles de este suceso, pero podemos confiar en el juicio de Dios, el cual siempre es justo, ya que para siempre es su misericordia. Además de la alusión a la caída de Adán y Eva, el texto señala un marcado contraste entre la actitud de Rahab y la de Acán. Ella llevó a los espías a la azotea y los escondió de los soldados. El otro, en este caso Acán, tomó cosas prohibidas y las escondió de Josué. Ella actuó bondadosamente con los espías israelitas y los ayudó a lograr la victoria. Él, en este caso Acán, trajo problemas a Israel con su avaricia y fue responsable directo de la derrota de su pueblo. Ella hizo un pacto con los israelitas. Él rompió el pacto con Dios. Rahab libró su vida y la de sus familiares, quienes se convirtieron en ciudadanos respetados en Israel. Acán se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte y se convirtió en un ejemplo de ignominia. Ignominia es una palabra también bien rebuscada. Vamos a ver brevemente qué significa, porque obviamente este es un programa para informar a la gente, para cada día seguir profundizando, entendiendo cosas que sean interesantes, y en este caso la definición que se da de ignominia es afrenta pública. Es una especie de acto de vergüenza, de humillación ante un grupo de personas, y en este caso eso fue lo que hizo Acán y lo que conllevó a que su familia fuera cómplice de él, ya que no declararon, como bien señaló el doctor y pastor Franklin Martí, la situación que se dio. Al final se hace entonces la siguiente pregunta. Piensa en el pecado de la codicia. ¿Cómo podemos evitar sucumbir a él, independientemente de cuánto poseamos o no? Comparar con lo que dice Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Una vez más, acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí está lo que dice Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cómo podemos evitar sucumbir ante la codicia, independientemente de cuánto poseamos o no? Aquí escribí, la codicia tiene como fundamento la ingratitud. Repito, la codicia tiene como fundamento la ingratitud. No estar agradecido, ni mucho menos satisfecho con lo que Dios nos da, trae como resultado lamentable este pecado, por lo que debemos invertir los valores. Debemos ser agradecidos y estar satisfechos con lo que Dios nos da para poder evitar la codicia. Por otro lado, siempre es bueno querer superarse. Tenemos que tener, ¿verdad?, este balance. Siempre es bueno tener metas en la vida, pero estas no deben quitarnos el sueño y la felicidad. Más bien, decir, hoy estoy mejor que ayer, pero no tanto o no tan bien como estaré mañana. Repito, hoy estoy mejor que ayer, pero no
tan bien como estaré mañana, feliz con lo que tengo hoy y con lo que tendré mañana, porque mi felicidad y mi paz dependen de mi Padre Celestial. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que hay decisiones equivocadas que deben ser repensadas antes de cometerlas. Y si ya cometimos el pecado, ir a tiempo, ir mientras Dios nos extiende su misericordia, como fue el caso de Rahab, que fue a tiempo ante Dios, que fue a tiempo y pidió misericordia. No así en el caso de Acán, que ya fue cuando era demasiado tarde. Y por esa razón necesitamos tomar buenas decisiones, y una de ellas que hemos mencionado tiene que ver con el agradecimiento. A propósito de este mes, que es un mes muy importante para todos los Estados Unidos y para muchas personas que recuerdan el asunto de el agradecimiento, el Día de Acción de Gracias. Esto no debe ser un día, esto debe ser todo el año. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta importante lección que hemos aprendido en este día, y sobre todo porque nos ayuda a ser agradecidos y conformes con lo que tú nos das. Ayúdanos a no confundirnos con el conformismo secular, que tiene que ver con no tener aspiraciones, deseos de hacer las cosas mejor cada día, de salir hacia adelante. Ayúdanos a mantener ese balance de querer superarnos, pero a la vez estar agradecidos con lo que tenemos. Que de esa manera nuestra felicidad no dependa de lo que tenemos, sino de lo que somos. Somos hijos tuyos. Ayúdanos, oh Dios, a recordar esto y a que nada ni nadie se interponga en lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestra estabilidad emocional, física y espiritual. Que todo esto se traduzca en un bien para todo el que nos rodea y que juntos vayamos a la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 5 de noviembre, la puerta de esperanza. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Y tal y como se lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.